Comunicado de prensa, San Rafael, 12 de diciembre del 2016, fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Ante las dolorosas noticias de abusos sexuales de menores que afectan a la diócesis de San Rafael y a sus familias y comunidades, difundidos por diversos medios de comunicación en las últimas semanas, las que han creado mucha confusión y escándalo, corresponde aclarar lo siguiente. Primero, respecto de Luis N.N., el obispado, apenas tuvo noticia por parte del damnificado, procedió a la debida investigación previa con responsabilidad y rapidez y la elevó a la autoridad competente de la Santa Sede. Está esperando sus decisiones y mantiene un diálogo cordial con Luis. Segundo, respecto del reverendo padre Carlos Miguel Buela, fundador del Instituto del Verbo Encarnado, es correcto decir que no se han constatado casos de abusos de menores atribuibles a él. Compete agregar que han surgido otras denuncias contra él sobre acciones en materia sexual que afectaron a religiosos y a seminaristas del instituto. La congregación competente de la Santa Sede, habiendo garantizado el ejercicio del legítimo derecho de defensa del afectado, determinó, conforme a procedimientos canónicos vigentes, la veracidad de las denuncias y la imputabilidad al padre Buela de comportamientos impropios con mayores de edad. Asimismo, estableció que le está prohibido, del modo más absoluto, tener comunicación con los miembros del Instituto del Verbo Encarnado. Tampoco puede hacer declaraciones ni aparecer en público, ni participar en ninguna actividad o encuentro, sea personalmente o sea por cualquier otro medio de comunicación. Tercero, respecto del presbítero Fernando Yáñez. Desde hace 6 años se encuentra suspendido a divinis en el ejercicio del ministerio sacerdotal por su reiterada desobediencia al obispo, luego de haberse agotado todas las instancias de apelación disponibles. Tiene prohibido desde entonces cualquier ejercicio ministerial y cualquier acto sacerdotal en público o en privado. Sus reiteradas declaraciones públicas acerca de que continúa celebrando la Eucaristía y otros sacramentos manifiesta la pertinaz actitud de desobediencia a todas las autoridades de la Iglesia. Desde que se iniciaron en el fuero penal civil acciones contra el padre Yáñez por presuntos abusos de menores judicializados a su cargo, el obispado estuvo a disposición de las autoridades judiciales y brindó su plena colaboración para todo lo que le fue requerido. Asimismo, en ese entonces, habiendo recibido por otra vía el audio con voz del mismo padre Yáñez, que lo autoincrimina, el mismo que recientemente ha sido dado a conocer por diversos medios digitales y gráficos, el obispado procedió a la investigación previa que le compete conforme al derecho canónico de la Iglesia y elevó su resultado a la autoridad pertinente de la Santa Sede. Ambas cosas han ameritado la solicitud de su dimisión penal del estado clerical a la autoridad competente. El obispo de San Rafael, Monseñor Eduardo María Taussig, se pone una vez más a la mejor disposición de las víctimas por este medio y les expresa su solidaridad y dolor. Agradece las oraciones y ofrecimientos expiatorios que le han sido brindados por muchas personas de fe. Alienta a tantos buenos sacerdotes y religiosos ejemplares a perseverar en el testimonio cotidiano de entrega limpia y generosa a Dios y a los hombres, recordando que, como decía Benedicto XVI, un árbol que cae no tiene que hacernos perder de vista el bosque que crece. Y llama a todos los fieles a fortalecerse en el seguimiento del Señor Jesús, que en la cruz murió y resucitó para salvarnos y santificarnos, y ya llega en esta Navidad a todo hombre de buena voluntad. ¿Quién habla? Siempre se habla permanentemente de que ustedes no tienen una buena relación.
No, a ver, desde que yo llegué, después de haber afrontado la situación muy conflictiva, hemos tenido 12 años de una comunión y un trabajo pastoral muy consonante, y de hecho estos problemas graves no empañan todo lo más importante que nos une, que es la pertenencia a la misma Iglesia diocesana, a Jesucristo, al Evangelio, etc. Así que, y espero que sigamos también en estos términos. Ciertamente comprendo y hago mío el dolor de toda la familia del Verbo encarnado ante estas noticias y también como padre de cada uno de ellos estoy a su disposición. Monseñor, está llegando hace pocas horas desde Roma. ¿Nos podría comentar un poco cuándo usted viaja hacia allí? En algunos medios se habló de que usted se fue justamente por las situaciones que se estaban generando, un poco para conocer justamente el itinerario. No, yo fui a un congreso sobre el problema de la migración en la pastoral universitaria convocado por el Pontificio Consejo de Migrantes. Tuve que inscribirme en marzo, razón por la cual, habiendo comprometido mi existencia, no pude ir a la canonización del padre Brochero, o sea que tenía mucha antelación. Llegué allí y el congreso empezó el 28 de marzo, yo salí de acá el 23 y duró hasta el 2 y volví para acá el 6, o sea que cuando estaba allá me enteré de las noticias que corrían en todos los medios digitales, ¿no es cierto? Y después en los medios gráficos. Pero ese viaje estaba comprometido desde marzo. Canal 6. Bueno, Pablo Oreste de Canal 6. Esto que se conoció en las últimas horas con respecto al Verbo encarnado, ¿tiene estrictamente que ver con esta intervención del capítulo que ha hecho la Santa Sede? Sí. De hecho, la Santa Sede viene siguiendo todo este proceso con mucha antelación, y estas medidas que se han tomado en julio para el capítulo general que elegía las nuevas autoridades y la composición del nuevo Consejo General responde a toda una situación, ¿no es cierto?, donde no está ajeno. Si bien este tema no fue materia del capítulo y expresamente la congregación lo dejó aparte. Silvio Barroso de Infoyá y de Libre FM. Cuando una persona ingresa al seminario, ¿se le hace algún tipo de estudio físico o psíquico? Y en ese caso, en el caso de que sea, ¿quién se lo hace? Hay que distinguir, en primer lugar, cada seminario depende de la autoridad competente. En el caso de nosotros, nuestro seminario de diocesanos, tenemos nuestros protocolos. El caso del seminario o la casa de formación del instituto tiene los suyos. No hay una normativa obligatoria. Normalmente, en el caso de nuestro seminario, tiene que pasar por 3 autoridades que lo interrogan. Si se detecta alguna dificultad de tipo psicológico o lo que fuera, se acude a los profesionales competentes. En el caso del Instituto del Verbo Encarnado, ignoro cómo son los procedimientos. Pero no hay nada obligatorio, entonces, en el seminario de acá. No hay un equipo interdisciplinario, médico, psicólogo, etcétera, que sea un filtro. No, porque nosotros tenemos pocos ingresos por año. Es el conocimiento personal del párroco, de la comunidad donde viene el joven. Es muy importante el párroco que lo presenta, que da garantías de su familia, de su salud, de su idoneidad, ¿no es cierto? Y después pasa, ya le digo, por 3 filtros, que son 3 entrevistas. Si acaso se ve necesario, se arbitra algún medio para alguno. Perdón, lo mismo durante el proceso de formación, se acude a los especialistas cuando se detectan problemas de todo tipo, sea un psicólogo, un psiquiatra, un clínico o un profesor de lenguas. Que Carlos Vuela esté sometido al derecho canónico, está él en este momento, es así, está recluido en un lugar por orden de la Santa Sede. Una de las cosas que por ahí se lo vinculaban es que él seguía teniendo contacto con algunos seminaristas, incluso algún viaje a Chile. ¿Esto ha sido protejado? ¿Es así? Esto fue motivo de conflicto y de queja de parte mía, y estas medidas establecen claramente cuál es la situación. Monseñor Martín Falcone, de Ojos de Café. La semana pasada, en comunicación telefónica con Yáñez, primero que desmintió la denuncia que tiene, por otro lado dijo que el audio fue adulterado, el audio que recién ustedes mencionaban, y finalmente, ante la pregunta de si
piensa seguir trabajando con chicos, dijo que sí, lo va a seguir haciendo, además de afirmar de que no tiene una comunicación o una relación con usted. ¿Qué opinión tiene al respecto de esto que ha tomado relevancia nacional, incluso sobre todo por el audio? A ver, en primer lugar, como está dicho en el comunicado, el padre está suspendido de todo el ejercicio de su ministerio sacerdotal. Esto quiere decir que él no puede realizar ningún acto sacerdotal y si no se expone a la medida siguiente, que es la expulsión del estado clerical, cosa que ha sido solicitada justamente por su desobediencia pertinaz. Segundo lugar, ya desde hace muchos años el obispado dejó claramente expuesto ante las autoridades civiles competentes del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y de la Inspección Nacional de Justicia, que no tienen ninguna injerencia en las actividades que hace el padre Yáñez, ¿no es cierto? Y esto, para que quede claro que no tiene injerencia, no podemos hacer absolutamente nada por su desobediencia. ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Qué opinión tiene al respecto del hecho de que planea seguir trabajando aquí? Bueno, yo creo que, digamos, no va a ser nunca con el aval de la Iglesia Católica y creo y espero que tampoco sea con aval de las autoridades civiles. ¿Cabe alguna pena? Perdón, no sé si... Le he levantado la mano. Monseñor Marco Di Stefano del 4. En los últimos días, como usted bien dijo, probablemente en estado de viaje, han dicho los colegas y hemos visto y escuchado por los medios nacionales. No deja de ser esto no solamente para el obispado de San Rafael, sino para la Iglesia una situación incómoda. Más allá del trabajo que hace usted en el ámbito local, regional, su santidad que es argentino, es otra cachetada, digo otra porque esta es una consecución de situaciones más o menos comunes que se daban en algún caso hasta con algún obispo, con algunos presbíteros en el país, no solamente sea en el país, sabemos lo que ha pasado en Estados Unidos, pero se hace difícil para que la Iglesia, viene la Navidad, estamos en una fecha muy especial, donde le hable a la comunidad de juntarnos. Usted me va a decir, yo entiendo lo que 2 personas o 4 o 5 no son toda la Iglesia, pero es una cachetada difícil de aceptar. Es un dolor muy grande para el Papa, como lo ha expresado Benedicto XVI y Francisco, para cualquier obispo. A mí estas cosas me han hecho llorar, ¿no es cierto? Para todos los fieles, a quienes se les produce escándalo, dolor, desilusión, y para los que no pertenecen a la Iglesia también. Cabe decir que este dolor también es purificador, ¿no es cierto? Y por eso la Iglesia Católica lidera en el mundo los procedimientos y las normativas para evitar este tipo de abuso de menores, ¿no es cierto? Y ha hecho un proceso en los últimos 15 años que es ejemplar y, digamos, va en punta de todo lo que se está haciendo en el mundo, ¿no es cierto? Segundo lugar, aquí yo digo también, un árbol caído no tiene que hacer perder de vista el bosque que crece. Hay tantos buenos cristianos, tantos buenos religiosos, tantos buenos sacerdotes, obispos y el Papa, y menciona el ejemplo que da Francisco con su testimonio de vida y su actitud así tan diáfana, en consonancia con lo que ya había establecido Benedicto XVI para afrontar estos problemas. Por eso yo también me hago cargo de ese dolor, lo asumo y trato de que nos consolemos recíprocamente. En parte están tomadas todas las medidas para que esto no vuelva a ocurrir y el Obispado de San Rafael, como la Iglesia en general, tenemos todos los resortes y las alertas bien planteadas para actuar inmediatamente. Y si hubiera alguna persona que quisiera o tuviera lo que llama una noticia, tiene no solamente la libertad, sino la obligación de hacerlo conocer. Y haremos todo lo que pueda hacerse y compete hacerse. José Luis Salariano, usted habló de que fue pedido la expulsión como sacerdote de Yáñez. ¿Eso lo pidió usted? ¿Qué lo tiene que decir el Papa? Sí, eso fue solicitado ya cuando se tuvo conocimiento y por los dos motivos, por la pertinaz actitud de desobediencia y además por esta situación que crea mucho escándalo, ¿no es cierto? Tiene que quedar claro que no es sacerdote, estamos a la espera de la resolución. Y hace ya varios meses.
Esto está en el organismo que interviene, es la Congregación para la Doctrina de la Fe, que tiene una sección disciplinaria que es la que se ocupa de estos casos más graves. Es como el ministerio del Papa más de la Santa Sede más importante. ¿Y en el caso del padre Huela no hay el mismo? No, en el caso del padre Huela no compete este dicasterio porque él no tiene imputaciones de abusos de menores, es otro tipo de cosas. Y en la medida posible que se pueda decir, ¿de qué se lo acusa el padre Huela? No, lo que se ha habido son, como está dicho aquí en el comunicado, ¿no es cierto?, acciones que afectaron a religiosos y seminaristas del instituto en materia sexual, pero mayores de edad. No menor. No menores. ¿Qué pasa? ¿Cómo se puede prevenir el tema de que pueda suceder otra vez otro cura, otro padre que actúe en desobediencia? ¿Se puede prevenir eso? ¿Qué mecanismos aquellos hay en el derecho canónico? Por lo de Yáñez, usted pregunta. Exactamente. Sí, podría la actitud mía haber sido más enérgica. Yo he tratado de ser máximamente misericordioso, esperando una vuelta, una recapacitación, un deseo de... El padre también afrontó varias cosas dolorosas en su familia, en fin. Pero es responsabilidad del obispo determinar estas medidas, ¿no es cierto?, o la solicitud de estas medidas. Después ya queda, el obispo puede, como hice en su primer momento, suspenderlo. El padre apeló, eso llevó bastante tiempo. Cuando quedó confirmado, quedó en la situación de desobediencia. Y ahora, si él sigue celebrando misas o ¿qué se puede comete una grave falta. Digamos esto, cuando un sacerdote es suspendido, tiene los poderes sacramentales que incluso la Iglesia autorizaría que si fuera un caso de peligro de muerte, puede confesar o puede celebrar, ¿no es cierto? Aunque sea apóstata, o sea, aunque se haya apartado de la fe católica, pero si en ese momento lo haría válidamente. Pero no lo puede hacer de modo habitual ordinario, solo en caso de peligro de muerte. Las declaraciones del padre Yáñez muestran una rebeldía así pertinaz, ¿no es cierto? ¿Ha sido convocado en algún momento usted por la justicia ordinaria, digo, la justicia penal, en alguno de estos casos o en otros casos? Nosotros, cuando el juzgado que interviene solicitó nuestra colaboración, brindamos todo lo que estaba a nuestro alcance y así fue. No fui convocado al... ¿Nunca fue convocado a declarar? No. Respecto del padre Yáñez, recién mi colega le preguntaba por la cantidad de veces que se ha pedido su suspensión. No sé si usted está al tanto de una famosa banda de asaltantes en San Rafael, que es la famosa banda de la plancha, que llevó adelante varios asaltos muy violentos en San Rafael y que la persona que ideaba la logística y el líder de la banda era Pablo Carretero, una especie de mano derecha del padre Yáñez, que era incluso hasta instructor de ese instituto y cobraba un sueldo. ¿Está al tanto usted de ese caso? La banda que usted menciona jamás tuve conocimiento, no conozco, no estoy al tanto. Y de la situación de ese muchacho, por lo que yo entiendo, esto debe tener menos de 5 años o 6, que es el tiempo que el padre está suspendido, así que no he podido tener ninguna injerencia. Se hizo un juicio a los dos y lo mencionaron en el juicio, de que él había estado en el hogar. No tuve conocimiento, me estoy enterando. Muchas veces se le cuestionaba justamente eso, acusaban al mismo chico que supuestamente recuperaba, que muchas veces acusó de homicidio o delitos muy graves, como celadores que son los que cuidaban a los demás chicos. O sea que jóvenes... Yo intervine en algunos... cuidaban a los chicos menores. Sí, yo intervine al comienzo, a mi llegada, que incluso meses antes de mi arribo a la diócesis había habido un accidente con 2 muertos y hablé mucho con el pueblo que estaba muy dividido, mitad a favor, mitad en contra, ¿no es cierto? Y durante el tiempo que pude contar con su obediencia, cuidé todas estas cosas. De lo que ha sucedido en los últimos 5 o 6 años escapa a mí. ¿En algún momento escuchó el nombre de Pablo Carretero? Sí. ¿Monseñor, en el caso de derecho canónico también existe el principio de inocencia o no? Sí, por supuesto. Por supuesto. Por eso también hay que tener cuidado de no calumniar, es decir, afirmar algo que no es verdad de una persona hasta que no esté probado. Y la Iglesia en eso es muy cuidadosa, tanto de la víctima y del derecho que tiene a la justicia y a la reparación, ¿no es cierto?,
como de los eventuales acusados. Por eso, por ejemplo, si a mí me llega una noticia de que hay algún problema con alguna parroquia, algún sacerdote o alguna congregación, el primer paso que tengo que hacer es constatar que hay una noticia crimine, se llama, del crimen verosímil. Concretamente, por ejemplo, si hay una persona que me dice tal sacerdote abusó de una... Bueno, tiene que ponerlo por escrito y firmarlo. No basta que lo diga oralmente. Cuando eso está, me obliga a actuar. Si no es así, tengo que distinguir que no sean justamente rumores, calumnias o maledicencias. Es muy cuidadoso en eso. Y después es muy cuidadoso en todo el proceso para garantizar los derechos de las víctimas que puedan ser escuchadas. Y en esto, digamos que en los últimos 20, 25 años ha habido una inversión de la carga. Es decir, ahora se tiene más credibilidad al testimonio de la víctima que al del victimario. De todas maneras tiene que probarse, ¿no es cierto? Hace 30 años se confiaba y se tenía más credibilidad en la palabra del sacerdote o de la persona acusada. Monseñor, aprovechando que ha surgido esta conferencia, y espero que no malinterprete mi pregunta, pero teniendo en cuenta que muchas de las declaraciones que ha dado el Papa Francisco han sido revolucionarias para el común de la gente, yo quisiera preguntarle, y que aproveche esta situación, para preguntarle por el celibato, si hay alguna opinión y qué podría usted contarnos acerca de eso. Sí, no, el celibato, la Iglesia Católica del rito latino mantiene esa disciplina, periódicamente se revisa la posibilidad de que haya sacerdotes casados. En este momento eso no está en la agenda, digamos, pero hay que tener claro que esto no es un problema, el problema de la pedofilia no es un problema que haya que atribuírselo al celibato. De hecho, es mucho más grande la proporción de abusos en las familias, ¿no es cierto? Entonces, la cantidad mayor de las víctimas son abusadas por sus propios familiares, padres, tíos, primos, hermanos mayores, etc. Y es mucho también menor la proporción dentro de la Iglesia Católica que de otras denominaciones, ¿no es cierto? La Iglesia Católica está más expuesta por la catolicidad y universalidad que tiene, pero como dije antes, es también la que ha revisado todos sus procedimientos, incluso ahora estos días, hace 2 días, acaba de salir el documento fundamental para toda la formación de los seminaristas, donde se insiste particularmente en la formación humana, afectiva, sexual, para que las personalidades tengan la armonía y la madurez suficiente para afrontar las exigencias del celibato y del carisma del celibato. Monseñor, 2 palabras del Instituto Grover sobre lo que sucedió, lo que está aconteciendo. No, yo en esto adhiero, primero, yo no lo conozco al instituto, nunca he tenido contacto con esta congregación, siempre he tenido un juicio benemérito porque se dedicaban a los sordomudos y discapacitados, y su fundador creo que es un hombre muy santo, no sé si ya está su proceso en marcha. Lo que ha ocurrido en Mendoza es trágico, aberrante y merece mi mayor repudio, ¿no es cierto? Y me hago totalmente solidario a las declaraciones del arzobispo de Mendoza, Monseñor Francini, y hago mi solidaridad expresa con los papás, con las víctimas y con esta comunidad que está sufriendo estos delitos tan terribles, ¿no es cierto? Y mi mayor repudio y... Sí, yo escuché esas declaraciones. A ver, yo escuché esas declaraciones de Monseñor Francini y me parecen atrayentes. De hecho, por ejemplo, las diócesis de Estados Unidos tienen protocolos muy severos para garantizar que si un sacerdote va, no tiene antecedentes en esta materia y tiene garantías del obispo para poder ejercer el ministerio. Supóngase, si un sacerdote de mi diócesis quiere ir a una diócesis de Estados Unidos, yo tengo que firmar y por lo tanto me hago responsable penal y civilmente si tuviera algún problema, ¿no es cierto? Entonces creo que lamentablemente a lo mejor tendremos que buscar algunos mecanismos de este tipo. Todavía no lo hemos estudiado a fondo. Todo lo que ayude a garantizar, digamos, la confiabilidad
de las personas que están bajo la responsabilidad directa o indirecta del obispo ayuda. Directas son los sacerdotes del clero diocesano, en este caso el padre Yáñez, ¿no es cierto? Indirectas las que son de otros institutos que tienen otras autoridades, caso padre Próbolo. En el caso del Instituto Eduardo Encarna, ¿hay otra persona que está siendo investigada por la Iglesia? Que yo conozca, no. O por lo menos que yo haya recibido denuncias en este momento, no. El padre Garda que dijo algo, no sé si en ese sentido, el otro día, en una declaración. El tema parecía el caso de Luis y el caso del padre Vuela. Son casos diferentes, involucran a personas diferentes. Sí, el caso de Luis no involucra, él no lo ha manifestado, sí, al padre Vuela. El año pasado falleció en circunstancias un tanto extrañas en el instituto del hogar de Rama Caída, un chiquito. Después la autopsia arrojó que murió producto de inhalación de monóxido de carbono. El tema se sabe, el motivo de la muerte, se sabe por qué el chiquito llegó ahí, un chico menor de edad. Independientemente de la instrucción que está haciendo la justicia penal en ese sentido. ¿Tiene conocimiento usted si el gobierno encarnado hizo alguna investigación interna para saber por qué el chiquito llegó a ese lugar? Yo tuve conocimiento por los diarios de esa noticia y después pregunté y me dijeron que estaban investigando, y la explicación que se me dio es la que tienen que presentar en la justicia civil, que fue un accidente por el frío, que el chico se encerró en un cuarto, bueno, se quedó sin oxígeno cubriéndose del frío, es la noticia que tengo. Espero, eso tiene que determinarlo la justicia civil. A mí no tengo resortes para investigar eso. El denunciante Luis, ¿en qué año hizo la denuncia y él sigue siendo religioso? No sé si es un seminarista, es sacerdote. No, a mí la denuncia la presentó este año y en pocos meses hicimos el procedimiento que corresponde y la elevamos a Roma. ¿Y él es seminarista? No, sacerdote. Ocurrió cuando él era menor de edad, los hechos que él denuncia, hace muchos años, hace 19 años, ahora tiene 31, así que yo tomé conocimiento recién en el 2016. ¿Pero él siguió siguió todo su camino de seminarista, de sacerdote, etcétera. No, yo no lo conozco porque además algunas me han llegado, tengo conocimiento, pero llegan de otros lados y pueden llegar por otros canales. Pero eso que esta investigación contra el padre Vuela empezó hace bastante, ¿cierto? Cuando todavía era Papa Juan Pablo II. Pues algunas cosas empezaron en aquella época, sí. ¿O? Perdón, no te escucho. Unos sacerdotes han no, simplemente de juegos. Juegos. Juegos sexuales, entre comillas, que involucran filmación con celular y demás. Y han radicado los padres una denuncia en la Fiscalía de la doctora Rossi. ¿Sabe algo al respecto usted? Ignoro totalmente ese tema. Y respecto al cura Franco Reverberi, ¿cómo es su situación en relación a la iglesia y dónde está él? Sí, el padre Reverberi está en Parma con una situación cardíaca muy delicada, han hecho 4 o 5 bypass hace pocos meses, un problema cardíaco que viene aflorando desde que se fue por última vez. Ha tenido 3 sentencias de la justicia italiana, primero del juzgado local de Parma, segundo de la Cámara de la región y por último de la Suprema Corte de Italiana, que lo exoneran de los cargos que se le hacen. De las sentencias que no vi la de la Corte, que vi la de Cámara, por absoluta falta de prueba documental. El padre fue nombrado capellán del ejército en los años 80 y se lo acusan de actos en el año 76 o 77.
Agrego yo, no está dicho ahí, pero conociendo lo que era la realidad argentina, ¿quién puede imaginar que las autoridades militares iban a permitir que un sacerdote que no pertenecía a las fuerzas estuviera presente en esas eventuales secciones de tortura, ¿no es cierto? Segundo, bueno, esto fue confirmado por una justicia sólida, con varios siglos mayor de experiencia que la nuestra y con una independencia del poder político mucho más reconocida que la que existe en los países latinoamericanos, ¿no? Bueno, eso es lo que puedo decir. Mire, en su momento yo me consta, puedo dar testimonio, él quería venir, los médicos no lo dejaron viajar y después se le fue complicando la situación. Y después fue planteado en la justicia italiana y se sometió a todas las exigencias de la justicia italiana. Pero fue raro, digo, haberse ido justo en el momento que se terminó. No, él no se fue en el momento, él se fue, tuvo el problema cardíaco y después recién saltaron los inconvenientes. Eso es así. Monseñor, es una diócesis difícil porque a todo lo que hemos mencionado, hace algunos años creo que era Gastón Dedín, era Gastón Dedín, que lo encontramos nuevamente después de haber dirigido, estar al frente de la diócesis, como que se había casado. Digo, ¿esto le merece alguna reflexión? Es verdad, el padre Gastón Dedín, que fue mi predecesor, o sea, a mí me entregó la diócesis él, tuvo 18 meses a cargo de la diócesis, después, en un momento determinado, después de varios años, salió del ministerio, se juntó con una mujer y estuvo bastante tiempo así. Después se arrepintió, sanó su sanación, su situación, hizo un largo camino de sanación y de penitencia porque había sido pública, tuvo mucha trascendencia mediática. Hoy, gracias a Dios, ha vuelto al ministerio, no lo ejerce en la diócesis, lo ejerce en la diócesis del Gran Buenos Aires, tiene a su cargo 2 parroquias y está viviendo y haciendo mucho bien, como hizo mucho bien tantos años desde joven sacerdote hasta el momento. En esto hay que comprender, los sacerdotes somos personas humanas, que nos podemos equivocar, podemos convertirnos, y en este caso no había nada delictivo del punto de vista civil. Él se enamoró de una mujer, se agregan otras consecuencias eclesiásticas, que estuvo en alguna otra confesión, etcétera, que esto es lo que llama un cisma, ¿no es cierto?, que tiene una pena canónica fuerte, de la excomunión, es la más fuerte pena que se le puede imponer a un bautizado. Todo esto ocurrió, pero gracias a Dios, en un proceso que llevó bastante tiempo, más de 2 años, se pudo revertir y hoy es un sacerdote que hace mucho bien. Monseñor, sí. Justamente con eso que acaba de decir, que digo que los sacerdotes son humanos. La Iglesia no niega la realidad sexual de los humanos y eso puede tener cierta relación con los abusos que se dan dentro de la Iglesia. No, la Iglesia primero, no solo la Iglesia, hay muchas otras confesiones. Yo estuve en este congreso con un grupo budista fundado por una mujer que tiene la misma edad del Papa, 80 años, y que ha vivido célibe y hoy tiene más de 500.000 seguidores, ¿no es cierto? Pero esto pasa en las religiones, es decir, en las grandes tradiciones orientales, como también en las occidentales, en la judía y en la católica, ¿no es cierto? El celibato es una opción de amor que hacen algunos que recibimos ese llamado como una entrega a Dios y a un servicio pleno o total a los hermanos, ¿no es cierto? Supone un carisma, un llamado, y supone tener aptitudes para vivirlo. Hay gente que viene al seminario, yo tengo un gran amigo mío de chicos que entramos juntos, muy simpático, muy bueno, y en un momento determinado, bueno, yo la verdad que no puedo no casarme, no puedo hacer esa renuncia, y salió y es muy feliz con su familia y sus hijos, ¿no es cierto? Entonces, lo que sí lo que hace el proceso de formación es preparar a la persona para que esa opción de amor se pueda vivir con coherencia toda la vida, ¿no es cierto? Y ese es el celibato. Es una opción libre, responsable, generosa, que tiene muchas otras gratificaciones muy hermosas. Por ejemplo, yo recuerdo un sacerdote que cuando yo era joven, antes de entrar al seminario, me dice, mira, la renuncia, el celibato implica en una etapa de la vida la renuncia a la mujer y a toda la belleza y a la compañía.
y en otro momento se hace mucho más fuerte la renuncia a la paternidad, a engendrar hijos según la propia carne, al propio linaje, ¿no es cierto? Vas a ver cómo si el corazón sacerdotal madura, tiene una plenitud mayor. Y eso es lo que experimenta un sacerdote que es llamado padre. Padre porque engendra en el bautismo, engendra en los sacramentos y porque desarrolla una dimensión de la afectividad muy planificante y que hace muy feliz a la mayoría de los sacerdotes que viven plenamente, como el padre Pancho, que celebró sus 30 años de sacerdote hace pocos días, y contagiándonos su alegría y su testimonio gozoso de este llamado, ¿no es cierto? Monseñor, el padre Huela, además de esa conducta inapropiada por los separados, ¿tiene alguna otra reproche en otro sentido por lo que se haya sido sancionado? ¿Fue eso la...? No, a ver, yo no conozco que tenga otro proceso, ni por lo menos aquí en la diócesis no lo tiene. ¿Fue separado por eso solo o también porque siempre se cuestionaban prácticas internas del IBE que podían ser consideradas sectarias o que no, a ver, el Instituto del Verbo Encarnado tiene una regla aprobada por la autoridad de la Iglesia que garantiza que quien la sigue puede ser santo y tiene un carisma reconocido y tiene de hecho muchísimas obras en muchísimas partes del mundo que son encomiables, como los hogarcitos que nosotros conocemos acá y como los hermanos o hermanos que están en Siria bajo las bombas, ¿no es cierto?, con testimonios heroicos y muy nobles. Eso hay que señalarlo y hay que también ponerlo en el más y en el haber. Ha tenido dificultades, no solo la del Pedrehuela, sino de gobierno, que es las que han determinado esta situación última con el Consejo, esta intervención de la Santa Sede, que ha intervenido en la asamblea o capítulo, como se llama en el lenguaje canónico, que elige las autoridades máximas del instituto. Pero está dentro de un proceso acompañado y guiado por la autoridad suprema de la Iglesia que augura que va a poder potenciar todo lo bueno y ordenar las cosas que haya de corregir. ¿No se lo acusó alguna vez de desobediencia, así como se lo acusa al padre Yáñez por los anteriores obispos? Tuvo conflictos. De hecho, yo debo decir que conmigo hace varios años que, conforme a la legislación general que tiene la diócesis de San Rafael, la legislación particular, él no está autorizado a ejercer el ministerio en la diócesis de San Rafael, por decisión mía, justamente hasta tanto no se aclararan estas acusaciones que había sobre él, ¿no es cierto? Pero en esto se ha mantenido dentro del límite. ¿Cuándo fue separado del Verbo Encarnado? ¿Es una congregación o no alcanzó a ser? El Verbo Encarnado es un instituto religioso de derecho diocesano que nació aquí en San Rafael y por lo tanto el superior era el que tenía que regular las cosas que salían fuera de los límites del instituto, era el obispo de San Rafael hasta el año 2004, hasta mi llegada, hasta previo a mi llegada. En aquel momento se trasladó la Casa General a Italia, una diócesis llamada Velletri Segni, y esta responsabilidad la tiene el obispo de Velletri Segni. Para poner un ejemplo, un religioso sacerdote del Verbo Encarnado que decide dejar el ministerio tiene dos caminos: o hacerlo con el obispo de la diócesis donde vive, de su domicilio, o hacerlo con el obispo que es superior de todo el instituto. En este caso, antes del 2004 era el obispo de San Rafael, a partir del 2004 es el obispo de Velletri Segni. ¿Y dónde está el padre Huela ahora? ¿En España? Está en Génova, en una casa de Génova, del instituto. ¿Y cuándo fue separado del instituto? Hace bastante, ¿no? Estas son medidas que ya tomó Benedicto XVI y que Francisco confirmó. Monseñor, una pregunta. ¿Cómo se nos puede comentar cómo es el desarrollo de una investigación en estos casos y cuánto tiempo llevaría para, digamos, dar resultados positivos con respecto a si se absuelve o si se... Sí. La investigación previa, lo que está entrecomillado en el comunicado, sería el equivalente en el proceso civil a lo que es la instrucción. Al término de esa investigación,
que la hace el obispo o quien él delega, los sacerdotes que están especializados en esto, que serían como los fiscales, tiene que desecharla si se proclama que era falsa la noticia o la información o la denuncia, o llevarla a la Santa Sede, que es la que tiene la potestad de juzgar eso, y la eleva a los organismos competentes. ¿Cuánto tiempo lleva? Depende de cada caso, porque hay casos que se pueden resolver en meses, como fue el de Luis, y casos que llevan mucho tiempo, porque o encontrar las pruebas o los testimonios puede llevar muchos meses o a veces años. Pruebas, a veces, es decir, estrictamente, no sé si compete decir pruebas, sino de elementos que dan al juicio que tiene que hacer el obispo la certeza moral para elevarlo a la instancia superior. El obispo, el que hace la investigación previa, no hace un juicio, no determina si es culpable o inocente. Es lo que hace un fiscal. Están todos estos elementos, tiene que llevarlo al juez. El juez es, si es caso de menores, la congregación de la fe. Si son casos de religiosos, la congregación de religiosos. Si son casos de sacerdotes diocesanos, la congregación del clero. Si son casos de laicos, van al consejo de los laicos. Es el lenguaje canónico análogo al lenguaje civil. Exactamente, es decir, el que impulsaría el impulsa el proceso no es el mismo que juzga. Claro, y el no. acompañamiento de las víctimas, como lo realiza la Iglesia, cómo es el tema de, discúlpeme si no Sí. correctamente, quiero saber que a partir de la denuncia de la víctima, cómo impulsa el proceso, digamos, en el caso ordinario, digamos, el damnificado, el denunciante. Bueno, según quienes intervienen y porque, a ver, puede ser que la denuncia sea de un hecho que me toca a mí, pero la persona vive en otro país o en otro lado, entonces yo buscaría que el obispo, quien él delegue, cuide de esa persona, ¿no es cierto? Si está en mi ámbito y yo lo puedo hacer, lo hago personalmente. Eso depende, por eso en este caso, del primer caso que hablamos, digo que mantenemos un diálogo cordial con Luis, porque de hecho, como él lo ha expresado en sus pronunciamientos, se ha sentido bien acogido, bien respetado, y de hecho mantenemos un diálogo con su situación. ¿Luis no ha hecho una denuncia penal? Lo ignoro. Conozco la parte canónica nada más, no lo sé. ¿Y él, no sé si puede decir, él vive acá en San Rafael? No, ¿En otro lado? no. ¿En otro lado? En este momento no está acá. Cuando ocurrieron los hechos sí, pero no está en la diócesis. No puedo dar más elementos porque también la Iglesia en esto cuida la discreción y la buena fama. Tanto, tal vez es importante aclarar una cosa, hay casos cuando se trata de menores que si el obispo tiene noticia conforme a la legislación argentina, esto varía en cada país, ¿no es cierto?, no tiene potestad para llevarlo a la justicia civil. Solamente los tutores lo pueden hacer, o sea, los padres o los tutores. El obispo puede acompañar, exhortar, etcétera, pero prima el derecho al pudor y hay gente que no quiere hacerlo. Esto es así hasta ahora, ¿no es cierto? Bueno, en otros países no es así. Respecto a lo que decía el colega, si hay una instrucción de un proceso, ¿qué sanciones están previstas? ¿Cuáles son las más sanciones? En el caso del abuso de menores, cuando llega una denuncia, el obispo tiene que suspenderlo en el ejercicio del ministerio y según su prudencia toma medidas cautelares. Lo recluye en un monasterio, lo recluye, no sé, en un campo, lo que fuera. Pero y muchas veces ocurre, como pasó también en Mendoza con uno de los padres del santuario de la Rodilla, que fue denunciado, tenía 80 años, estuvo casi un año suspendido y se probó que eran falsas las acusaciones. El garrón que se comió, disculpen el lenguaje, es justamente en prevención a que pudiera haber sido cierto. Y puede ocurrir que el que instruyó la causa, el obispo quien delegó, haya visto que no era desestimable y que había que tomar esa medida. Y eso puede causar dolor y hay muchos sacerdotes que también en este momento pueden sufrir denuncias calumniosas que le llevan un cierto tiempo, 3 meses, 6 meses, 1 año, hasta que se pueden desestimar, ¿no es cierto? O más tiempo. De todas maneras, esto lo señalo porque es también parte de
de la disciplina y la normativa que hoy tiene la Iglesia para cuidar a los niños en esta materia, ¿no es cierto? Es muy severo. Perdón, por tanto también es muy grave si se hace una denuncia calumniosa o se imputa calumniosamente algo a alguien de un delito que no cometió. Normalmente, si son delitos con niños que se comprueban, son expulsados. La semana pasada hubo un caso de un sacerdote muy conocido en la diócesis de San Isidro que fue suspendido y que fue dimitido penalmente por el Papa, ¿no es cierto? Un sacerdote que yo conozco, que hemos... ¿Está bien? Perdón, te terminé de responder. ¿No tienen obligación de hacer denuncia en la justicia penal o no es una práctica dentro de... Normalmente son praxis que se llevan simultáneamente y que cada fuero responde. Si la justicia civil sanciona, normalmente esas pruebas resultan convincentes a la Iglesia. A veces puede ocurrir que estándares que para la justicia civil no alcanzan a condenar, sin embargo, en la Iglesia es más severa. ¿Sabía que tenía una denuncia previa a la que se ha conocido ahora en el juzgado de la doctora Arana, el padre Yáñez? Que él tenía una denuncia... ¿Un expediente previo que el juzgado anunció? No, ¿de qué año? Hace varios años, 5 o 6 años. ¿Y que se evitó la falta de delito o no? Finalmente en ese entonces. Ah, de un móvil policial entrando de la provincia de Mendoza. Puede ser que hubo un episodio, sí, muy en el límite del tiempo de la suspensión. Pero sí, eso me llegó la comunicación. Eso está en el archivo nuestro. Que hubo falta de mérito. ¿No sería correcto, yo vuelvo a la pregunta inicial mía desde hace rato, Recordámela por qué. que el psicofísico fuera obligatorio en el ingreso al seminario como cualquier otro tipo de empleo o de carrera? Nosotros lo tuvimos... Sí, es una buena sugerencia. Todavía no leí el último documento. Nosotros, de hecho, el seminario diocesano lo tuvo muchos años. A mi llegada había siempre un psicodiagnóstico que era obligatorio que se hacía en el primer año, en el introductorio, digamos. Nosotros eso lo aplicamos ahora ad casum, cuando se ve necesario, ¿no es cierto? O cuando hay una situación que lo hace aconsejable. Sí, yo particularmente soy muy propenso a ese tipo de recursos. ¿Qué hay del llamado del Papa Francisco a los medios de comunicación a que busquen siempre buscar comunicar los escándalos? Bueno, vos no sos periodista, así que después les voy a dar unas cosas a los periodistas. El Papa está muy consternado, dolido. Yo estuve cuando ya habían salido las primeras noticias de lo de Mendoza, no todavía lo que me afectaban directamente a la diócesis de San Rafael, pero obviamente estas cosas le producen un dolor muy grande, ¿no es cierto? Y él ha tenido, en realidad que hay que decir que quien tuvo el coraje de afrontar el toro por las astas y dio toda la normativa con una lucidez y rigor ejemplar fue el Papa Benedicto XVI. El Papa Francisco continúa con todas esas normativas. En su, digamos, pontificado, lo que está ocurriendo es que las conferencias episcopales vamos haciendo nuestras legislaciones locales, ¿no es cierto?, conforme al ordenamiento civil. Nosotros terminamos de hacer los deberes el año pasado y presentamos toda esa legislación, ¿no es cierto?, y los protocolos con los cuales hay que actuar. Porque eso puede variar de país en país justamente por los diferentes escenarios civiles, ¿no? Pero sigue con toda esa normativa y además con esa cercanía que él ha expresado, por ejemplo, cuando ha recibido a las víctimas, cuando ha recibido a los padres de los chicos que han sido abusados y con los nuevos organismos que ayudan a que esto se continúe, previendo y ayudando a que no vuelvan a repetirse estas cosas en la Iglesia.
Sí, hubo un cambio muy fuerte desde el pontificado de Benedicto XVI. Hubo, por ejemplo, esto que decíamos antes, que si hay denuncia inmediatamente hay que suspender al denunciado. Antes no existía esa obligación. No, las normas universales que Benedicto dio para toda la Iglesia, en cada país la conferencia episcopal tiene que ajustarlas a su legislación civil, ¿ya? Y eso es lo que vamos haciendo cada conferencia episcopal. El episcopado argentino lo terminó en el 2014 y se presentaron públicamente. No, el padre Yáñez, a ver, son dos temas. El tema de la desobediencia es uno, y es 5 o 6 años que está ya en total desobediencia. El tema de esto de menores salta ahora, entra con todas las nuevas normativas, obviamente. ¿Ha tenido contacto con las familias, porque hay muchas familias que tienen hijos en el Instituto de Loco Encarnado como seminaristas? ¿Ha tenido contacto con esas familias? Tengo contacto con muchas de ellas, sí. ¿Están preocupados? Es una situación muy dolorosa, desgarrante para todos, ¿no es cierto? Y también a todas estas familias trato de acompañarlas como obispo, ¿no es cierto? Y estoy a disposición de todos con la delicadeza y la justicia que hay que tener en cada una de las palabras que hay que usar y decir, ¿no es cierto? Y por supuesto cuentan con mi mayor deseo de acompañarlas, cualquiera sea la situación que tengan que afrontar. ¿El anterior autoridad, el único fue el padre Huela, que fue investigado o sancionado? Que yo conozca, sí. Sí. Esto es un problema de él. Bueno, terminamos, pero esperen, no terminen. Cerramos la conferencia. Yo les quiero dar 2 cosas. Uno es un mensaje de Francisco para los periodistas de la semana pasada, no sé si lo leyeron.